todavía de la tarea, de lo que estábamos haciendo ayer? Sí, se los voy a mostrar para que lo copien. Sí, O sea, hice una lista. Y ahí cada quien se va a ver. Deja ver cómo puedo hacer que se agrande esto. Bueno, voy a dejarlo así un rato y después me voy a bajar. Yo, profe, no tengo una duda. El de ¿Sí? Arredondo Sí, cuesta dime. G5, sí es 5, ¿verdad? El de Arredondo, Sí. 5 años. 5 años, ok, gracias. Inge, creo que no estoy en la lista. ¿Quién eres? Hernández Calvillo. Hernández Calvillo. Profe, buenas noches. Creo que yo tampoco estoy en la lista. Francisco Javier. Por eso, Hernández Calvillo Francisco Javier. Sí, Inge. Pues es la primera vez que te anoto. O sea que todo el mes anterior no apareciste en la lista. Es que como es materia regular, por eso a lo mejor no aparecía. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, aquí estuve y también... O sea que tienes puras faltas. Tienes puras faltas. Pero aquí estuve en la clase, Inge. Cuando he pasado lista, no has estado. Sí, Inge, aquí he estado en todas las clases. Tengo... ¿Sí? O sea, tengo a mí me aparece un listado de todas las personas que están dentro, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, hace rato estaba Antonio Sánchez Uribe y ahorita ya no está, ¿sí? Ajá. Entonces ya tiene una asistencia y una falta, pero es la primera vez que acabo de apuntar precisamente porque no aparecías en la lista. De hecho, como digo que es materia regular, la primera semana no estuve. Eso sí, porque me inscribí. Y en la segunda semana, que fue el miércoles, le comenté que había llegado tarde a la clase y me dijo que me había puesto asistencia y todas las demás clases de esto de aquí. De hecho, también no sé por qué va. O sea, tú dices que estás, pero no estás en la lista, en el listado que aparece aquí, a menos que hayas aparecido con otro nombre, porque luego de repente aparecen dos nombres iguales, ¿ah? Y entonces pues, estás, pero con otro nombre, y cuando hay dos nombres iguales, yo nada más considero uno. La otra persona, pues está aquí de cachirul, ¿ah? ¿Sí? Porque sí. quiere estar de oyente o lo que sea. Bueno, entonces, tu periodo, te lo voy a apuntar aquí, Ok. 7,200. Ok. Profe, buenas noches. Necesito que me pongas en el chat. Sí, buenas noches. Disculpe, yo Buenas también estoy en la noches. misma situación que Javier. ¿Cómo te llamas? Preciado Villafaña.
Preciado Villafaña. Apareces hasta la parte de abajo. No, pero tú sí has asistido. Ok. Sí, yo sé. Sí, perdón, profe. Yo sé, sí estás. Ok. Sí, perdón, profe, gracias. O sea, tú sí tienes asistencia. Faltaste mucho al principio, pero ya tienes cuando menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 asistencias. Ok. Gracias, profe. Yo también estoy, ingeniero. Ahí está la lista. Ok, ya vi. Gracias. Los que comúnmente aparecen en el listado cuando paso lista son los que tengo. El único que no tenía hasta hoy es Hernández. Hernández, ¿qué me dijiste? Porque no lo tengo apuntado con el siguiente nombre. Hernández, ¿qué? Yo dije, Francisco Javier. Hernández, ¿qué? Calvillo, Hernández, ¿qué? Calvillo, Calvillo. sí. Bueno. No sé si ya copiaron todos, si lo vuelvo a subir o qué onda. Profe, ¿va a asignar la tarea al Classroom? ¿Cómo? Sí, así como... Ya te entendí. Sí, voy a hacer un escrito en donde pido qué cosa y la subo a Classroom. Sí. Pero es esto mismo. O sea, ya puedes empezar a trabajar sobre tu tarea, aunque todavía no aparezca en el Classroom. Gracias, profe. Porque no se confíen, ahora no voy a pedir la tarea hasta la última semana, va a ser antes, porque quiero tenerla antes para calificar y darles los resultados antes de que lleguen los exámenes. Al fin ya vimos el tema. De acuerdo. Bien, ya quito esto. Sí, ¿O profe. todavía faltan? Sí que, ¿ya lo quito? Sí, ya quítelo. Bueno, digo yo, ¿verdad? Ok, bien. Bien, pues estábamos platicando sobre este final. Es importante, y esta es una recomendación que les hago, y es lo siguiente. Necesitan entender muy bien qué relación hay del volumen escurrido con el área de la cuenca, con la precipitación total y con el índice de infiltración media. Pero además, este índice de infiltración media, en función del número de horas, cómo está relacionado con la capacidad de infiltración y cómo está relacionado con la cantidad de agua infiltrada total. Y les voy a dar una razón por la cual lo tienen que hacer. En el examen, seguramente a todos les va a tocar una pregunta con respecto a este tema. Pero no todos van a tener que calcular el índice de infiltración media, porque algunos a lo mejor les pregunto que cuál es la precipitación total que ocurrió si tienen un volumen escurrido, un área total y un índice de infiltración media tal.
o podría tener no el índice de infiltración media tal, sino la capacidad de infiltración. ¿Sí? A otro le puedo estar preguntando cuál fue la cantidad del volumen escurrido, si les doy la precipitación, el área, el índice de infiltración o cualquiera de estos dos. Y a otro les puedo preguntar cuál fue el área de la cuenca, si hubo esta precipitación, este volumen de escurrimiento, un índice de infiltración o cualquiera de esos dos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que con este ejercicio en donde están resueltos todos los elementos, escojan, por ejemplo, en alguna ocasión, como si no conocieran la precipitación total y jueguen con estos datos para encontrarla. Después, no conocen el volumen escurrido y jueguen con los demás datos para encontrarlo. O no conocen el área y jueguen con los demás datos para encontrarlo. Como los datos ya los tienen todos, pues pueden jugar con uno y con otro. Y de esa manera van a poder entender las relaciones que hay entre el área, entre la precipitación, entre lo que se infiltra, entre lo que escurre y cómo manejar las expresiones para poderlo calcular. Si no lo hacen, a mí no me pasa nada. Pero de seguro, si no lo hicieron, a los que les toque el que no calculen el coeficiente del índice de infiltración media, pues van a estar mal. Porque ya me ha pasado, no es la primera vez que me ocurre. Y lo malo es que, como es uno de los problemas, pues cuenta un poquito más de puntos. Y entonces empiezan las reprobadas. Entonces yo sí les recomiendo que hagan ese ejercicio que les acabo de mencionar para que entiendan muy bien esa relación y les pregunte lo que les pregunte, puedan manejarlo para que puedan llegar al resultado. Bien, con este ejercicio, con este tema, terminamos el tema de infiltración. Como ven, es un tema muy corto, no es muy grande, pero es importante, puesto que es un fenómeno que tiene mucho que ver con que cuánta agua superficialmente nos va a poder llegar a un punto dado. Como dije, o para almacenar agua o para estar prevenidos porque nos va a inundar. Cualquiera de los casos es. Bien. El siguiente tema, ya estamos terminando con los temas de hidrología. El siguiente tema es la evapotranspiración. No quiso presentar. Bien, pues la evapotranspiración es
la suma de la evaporación y la transpiración. La evaporación es algo que sí podemos medir con cierta facilidad, mientras que la transpiración, pues no. Sin embargo, es un fenómeno importante que, igual que la evaporación, regresa humedad a la atmósfera. Y es muy importante en los lugares en donde hay mucha vegetación, puesto que la vegetación es uno de los seres vivos que transpiran esa humedad. Bien. Este fenómeno, en principio, salvo condiciones extremas, pues no le prestamos mucha atención porque no nos afecta así tan violentamente. Sin embargo, ¿sí?, con la pérdida de vegetación, poco a poco, con la evaporación y con la transpiración, los sitios se van convirtiendo en desiertos. ¿Ah? Y bueno, pues ¿cómo medimos, o más bien en qué unidades medimos la evaporación? Pues la evaporación la medimos en milímetros. Digamos que es, digamos, la contraparte también de la precipitación. Por un lado se precipita, por otro lado se evapora. ¿Ah? Y los equipos que se usan para medir la evaporación, pues se llaman evaporímetros. Nada más para hacer un poquito de historia, porque en realidad ya en la actualidad no se usan estos tres que estoy presentando aquí. Pues bueno, hace muchísimos años se utilizaba una esfera que se llamaba esfera porosa y que era una esfera de ese material del que están hechos los matraces de química, ¿sí? Y que los matraces de química, yo creo que todos los hemos visto, están vidriados y por lo tanto se ven lisos. Pero si rompemos uno de esos matraces, veremos que el material de que está hecho está muy poroso. Entonces, esta esfera no estaba vidriada, sino estaba con el aspecto de poroso. Y voy a abrir un AutoCAD para hacer algunos dibujitos rápidos para mostrar lo que se hacía. Entonces, supongamos que esta es la esfera. Y que estaba colgada de aquí, ¿ah? ¿Sí? Y a un lado
Voy a hacer primero este y luego lo voy a girar. Ustedes van a disculpar mi lentitud en el AutoCAD, pero bueno. Este es un depósito que tiene la posibilidad aquí de mandar un chorro, ¿sí? Va a mandar un chorro aquí. De tal manera que con este depósito humedece totalmente esta esfera sin que gotee. Y entonces, con el paso del tiempo, se supone que se va secando y entonces le agregamos más agua para que siempre esté húmeda sin que gotee. Se toma un tiempo, igual que con la infiltración se tenía un volumen total al principio, al final tenemos otro volumen. La diferencia pues es la cantidad de litros que se vaciaron en esta esfera. Se saca la superficie de la esfera, se divide este volumen en metros cúbicos entre estos metros cuadrados y se obtiene con el tiempo, se obtienen los milímetros. No, aquí no es necesario el tiempo, simplemente porque no son milímetros por hora, simplemente son los milímetros que se regaron aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces me va a dar una capacidad de milímetros que se dieron durante el experimento. Este es un caso. Otro muy semejante a este, pues era una hoja de papel que se llamaba papel secante, que igualmente estaba colgado y que igualmente se tenía un depósito que lo estaba humedeciendo, ¿sí? Igual, sin que goteara. Era el mismo fenómeno que el de la esfera. Ese papel secante lo usábamos cuando yo estaba en primaria. Todavía las plumas bolígrafo pues prácticamente no existían. Tal vez existían, pero muy caras. Y lo que utilizábamos para escribir con tinta, porque podíamos escribir con pluma fuente, pero también eran caras para los de primaria, cuando menos. Y entonces teníamos unos manguillos, así se llamaban. Esos manguillos eran, voy a tratar de hacer un dibujito aquí medio feo. Era una cosa así, como un lápiz de madera, y en la punta tenía una plumilla, ¿sí? Más o menos así. Y entonces se metía esta en un tintero, en un depósito comúnmente de vidrio. Ahí tenía tinta, lo mojaba uno y escribía. Pero a veces se afectaba un poco esta plumilla y entonces dejaba la letra muy gruesa, como si fuera un bordo,
Y entonces, para evitar que se manchara, utilizábamos este papel para quitarle el exceso. Por eso se llamaba papel secante. Era un papel parecido al lienzo de las mesas de billar. Creo que todavía existe ese papel para otras cosas, lo ocupan para otras cosas, pero bueno. Entonces, ese era el otro método. Y el último método, pues es, déjenme ver qué utilizo. Vamos a suponer que está muy bien dibujado. O sea, esta es una balanza como la que usan los químicos, más o menos. Aquí ya me va a quedar chueco. Vamos a moverlo antes para que quede un poquito más a como debe de ser. Por lo menos para que no se haga tan feo. Y entonces, en un lado, pues se tenía las pesas y en el otro se tenía un depósito con agua y entonces pues iba tomando en cuenta cuánto peso iba perdiendo, ¿sí? Y de esa manera se determinaba la evaporación. Bien. Al final de cuentas, pues estos métodos no son más que historia. Y en realidad, en la actualidad, y lo que nos sirve para medir es este tipo de vaporímetro, que le dicen tanque vaporímetro, y que tiene un diámetro de 1,20, una altura de 26 centímetros, y no lo pinté aquí, pero en medio tiene un tubo que permite que de ese tubo salga un gancho y ese gancho haga una curva así. ¿Ah? Bueno, voy a hacer el gancho acá en el AutoCAD. O sea, tendríamos algo así. Viene así el alambre y claro, tendría aquí así un gancho. De tal forma que a la hora de que se llena el depósito con agua, este gancho, al tocar el agua, se va a formar un menisco. O sea, en realidad, el gancho tiene una curvatura más agradable, claro. A ver si logro hacer una mejor curvatura. Ándale, un poquito más así. De tal forma que al tocar esta agua, esta parte de agua se sube por la capacidad que tiene el agua de esa capilaridad, ¿sí? Y entonces este gancho me sirve para precisar el toque con la superficie del agua y poder tener una mayor precisión dónde quedó el nivel del agua. Al día siguiente,
como se va visitando las estaciones climatológicas cada 24 horas, pues bueno, vamos a tener una diferencia de altura con respecto al día anterior. Este es el nivel anterior, cuando dejé llena el depósito, y al día siguiente encontré este nivel. Entonces, esta diferencia en milímetros, pues fue lo que se evaporó de ayer a hoy. ¿Ok? Bien. Pues ese es el evaporímetro, ¿sí? Y ese me mide la cantidad de evaporación. Al día siguiente, como encontré que se había bajado, pues vuelvo a echarle agua hasta llegar a la seña del gancho, y al día siguiente voy a volver a encontrar que bajó mucho o poquito, lo mido y estoy reportando esa medida. Bien. Hay algo importante entender, y es la siguiente. Nosotros tenemos una estadística promedio anual de precipitación en cada uno de los lugares en donde medimos la precipitación y medimos la evaporación. Y en una gran mayoría, por la forma que tiene la República, que es más bien seca que húmeda, claro, si estamos en el sureste podemos invertir esta relación, que es más húmeda que seca, ¿ah? Pero digamos que de Puebla para arriba, prácticamente la República tiende a ser más bien seca. Y el reporte, por ejemplo, en León, me dice que la precipitación promedio anual anda alrededor de los 700 milímetros, mientras que la evaporación anda alrededor de los 2000 milímetros. ¿Por qué será esa diferencia? O sea, ¿cómo explico esa diferencia? Si llueve 700, ¿por qué se evaporan 2000? ¿Quién quisiera hacerme un comentario al respecto? ¿Por qué se evapora más de lo que llueve? Sí, ¿por qué? Porque ya ¿Por qué es más grande? ¿Por qué es más grande la evaporación que la precipitación? ¿Cómo es posible? Pues por lo mismo, ¿no? De los Cuando factores. menos en León. Claro. ¿Cuáles factores? Explícame mejor eso. Bueno, Hazlo pues, con calma, no, habla despacio para que todo lo que digas se vaya oyendo. bueno, yo pienso que en la precipitación solamente influye, pues prácticamente que caiga el agua, pero si hablamos de una evaporación, ¿Ok? ahí Ajá. influye, por ejemplo, la temperatura, en donde está el agua almacenada, y también influye a lo mejor, Ajá. por ejemplo, no es lo mismo que hablemos aquí de León
¿Aquí en León qué? Sí, no es lo mismo que hablamos de León, a lo mejor a otra zona donde hablamos de Tijuana, por ejemplo. Sí, pero no me has dicho realmente cuáles son esos factores que tú estás comentando. Me hablaste de temperatura. ¿Qué otra Sí, así cosa es. o qué? ¿Alguien más que quiera decir algo al respecto? Y no será nuestro por todo lo que se evapora, bueno, todo lo que se evapora se hace como nube y al momento de que se hace nube se lo lleva el viento y tal vez sí, sí se precipite, pero en otra zona. O sea, estás tratando de relacionar lo que llueve con lo que se evapora, como que no. Pues es muy sencillo, jóvenes. La precipitación la estamos midiendo con lo que precipita, como dijo el compañero primero que habló. Eso es correcto. Pero la evaporación la estamos midiendo de acuerdo a la capacidad que tiene el sitio de evaporar. O sea, que nosotros a la palangana siempre le estamos echando agua y mientras la palangana tenga agua, se va a seguir evaporando. ¿De acuerdo? O sea, la evaporación es un fenómeno natural, pero el agua se la estamos poniendo allí para que si tú quieres evaporar, evapora. Si tienes capacidad de evaporar, evapora. Y para la próxima clase, pues porque ya se me está acabando el tiempo, pero vamos a ver todos los elementos o factores que influyen en la evaporación, ¿verdad? Sí. Y un claro ejemplo que me dice de que estamos hablando de la capacidad de evaporación del sitio, ¿sí? Es el siguiente. León tiene del orden de 2,000 milímetros de evaporación, que es un lugar, o sea, León es un lugar que es más bien seco, semiárido, ¿verdad? Y Veracruz, que sabemos que es un lugar bastante más húmedo, tiene más o menos la misma proporción de evaporación, más o menos los 2,000. Mientras que León tiene 700 milímetros de precipitación y Veracruz anda entre los 4,000 y 5,000 milímetros de precipitación. Ahí entran esos factores que intervienen en esa capacidad de infiltración. Por ejemplo, si han oído hablar de la humedad relativa, y es la humedad que anda en el ambiente, ¿sí? O sea, hay microgotas, por decirlo así, en el ambiente, microgotas de agua, cuando hay una humedad relativa alta, mientras que no hay humedad en el ambiente cuando es baja. Y en León, la humedad relativa comúnmente es baja, mientras que en Veracruz, la humedad relativa es alta, ¿sí? Entonces, simplemente con ese hecho, se está
haciendo que en Veracruz, como hay mucha humedad en el ambiente, no permite que aunque haya mucha agua, se evapore. Mientras que en León, como no hay humedad en el ambiente, toda la humedad, todo el agua que esté en la superficie va a tender a evaporarse. Es algo semejante a lo de la deficiencia de humedad del suelo. Cuando la deficiencia de humedad del suelo es alta, pues el agua que cae en el suelo trata de entrar en el suelo. ¿Ah? Es algo semejante. ¿Sí? Ojalá que haya quedado esto más claro. ¿Sí? O sea, con el evaporímetro estamos midiendo la capacidad que tiene el lugar de evaporar en función de todos los parámetros que intervienen en la evaporación. ¿Sí? ¿Cuáles serán esos parámetros? Vamos poniendo aquí algunos. El primerito, temperatura. ¿De acuerdo? Pero al empezar a evaporarse, va a formar una película de vapor y a eso se llama presión de vapor. Esta presión de vapor, por ejemplo, si tenemos una tela húmeda y con la temperatura se está evaporando, va a formar una película de vapor ahí que está evitando que se evapore más. Entonces tenemos un elemento, el viento. Este viento va a hacer que ese vapor que esté ahí se disipe, se vaya hacia otro lado y entonces disminuye la presión de vapor y por eso vuelve a poder evaporar más. Esa es la razón por la cual una ropa que acabamos de lavar, si no hay viento, tarda más en secar que si hay viento. Cuando hay viento, se seca más rápido, porque esa presión de vapor se está disipando y permite que siga evaporándose. También entonces tenemos la humedad relativa del lugar. También tenemos la presión atmosférica. Y tenemos otras más. Para la próxima clase vamos a ver y analizar cada una de ellas, porque además tienen que ver, o sea, unos son elementos y otros son factores. Los elementos son temperatura, presión de vapor, viento, humedad, etcétera. Y los factores son latitud, altitud, etcétera, otros factores. ¿De acuerdo? Bien. Pues bueno, eso es lo que, por lo pronto, les recomiendo que no se duerman con su segunda tarea, que se den un tiempecito para empezar a hacerla, para que, sobre todo, si tienen dudas en el camino, pues tengan oportunidad a platicarlas en clase y que las podamos disipar para que puedan hacer su ejercicio bien, ¿sí? Yo creo que el hecho de tener una tarea bien les representa pues ya un buen porcentaje de posibilidad de pasar la materia, ¿sí? Porque luego en los exámenes
como no leyeron suficiente o como no entendieron suficiente algo, pues empiezan a poner puras cosas que no van, y entonces pues la calificación de los exámenes resultan muy bajas. Pero si se ayudan con la tarea, pues bueno, pueden subir, ¿sí? La tarea ya está dada, aunque no esté todavía subida en el Classroom, pero ya está dada. O sea que tienen que hacerla. Espero que en este fin de semana pueda definir la fecha de entrega y les mando por correo esa fecha de entrega para que la conozcan y se preparen. No va a ser, como dije, en la última semana, como siempre lo pido. Entonces, no se duerman porque de repente a lo mejor les quedan 2 o 3 días ya nada más para hacerla. Bien. Trataremos de dar un buen tiempo, pero no puede ser mucho tiempo. Bien. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Profe, la presentación de infiltración la va a subir al Classroom. ¿La presentación de qué? No me enteré de qué presentación. La otra que vimos. Si te estás relación de infiltración y de evapotranspiración, ambas ya están subidas en el Classroom. Falta la de infiltración. Si no me equivoco. ¿Falta la de infiltración? Bueno. Mañana la subo. Para que la puedan releer y hacer comentarios, preguntar cosas, dudas o lo que sea. ¿Ok? Bien. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Y como lo que sigue es un método para determinar la evapotranspiración, pues quiero dejarlo para que tengamos toda la clase para empezar a verlo, y si no terminamos, pues poderlo dejar para la siguiente clase para así terminarlo. ¿Ok? Creo que nos va a sobrar un poquito de tiempo para que si tenemos alguna duda o si queremos que hagamos otro ejercicio de algún tema de los que hemos visto y que van a participar en el examen segundo, pues podemos hacerlo, ¿sí? Creo que vamos bien con tiempo. Entonces, pues bueno, hay que aprovecharlo. Muy bien, pues si no hay comentarios, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan semana y ya nos veremos para el miércoles en la noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya no te escuchó.